Amables televidentes de Pulso Informativo, vivimos una situación de crisis que aparentemente resulta crónica en todos estos días. Acaban de renunciar 13 miembros del Peruanos por el Cambio, que es una bancada del gobierno, y sobre todo llama la atención la renuncia de la señora Mercedes Arauz también a esta bancada, considerando que es la vicepresidenta de la República, nada menos. Bueno, y esto tiene como colofón el tema de los audios o el audio que se difundió hace algunos días de una conversación del presidente de la República con autoridades de Arequipa y que han motivado incluso algunas voces en el sentido de que se le debe vacar por arrodillarse ante ellos. Esa es la expresión que se ha usado. Frente a esto, al medio están los trabajadores, el sector laboral del país, porque ellos, como el señor, la señora de a pie, no saben qué puede pasar en las próximas horas o en los próximos días en la política peruana. Por eso estamos conversando con Vicente Aponte, que como ustedes saben es un luchador social, es la cabeza de FUTCAS, de Construcción Civil, pero además es un abogado, es constitucionalista, y queríamos pedirle su impresión sobre lo que está pasando en el país. ¿Cómo está, Vicente? Muy buenos días. Como usted lo ha referido, estamos viviendo pues prácticamente una crisis de gobernabilidad que, más allá de lo que es la crisis de representación política, está sobredimensionándose por la propia conducta del actual presidente de la República. El hecho de que sigan renunciando miembros de su bancada nos da una demostración de que realmente este es un presidente sin base política, sin respaldo legislativo, pero que sin embargo sigue confrontando con el Congreso y agitando, como se dice, la marea sobre la base de lo que él denomina adelanto de elecciones, supuestamente para que él se vaya y se vayan también los demás. Pero en el fondo de toda esta situación están los problemas gravitantes del país, porque, por ejemplo, para nosotros como movimiento sindical, el que el presidente se vaya no es algo que nos llame la atención, toda vez de que actualmente vemos que hay falta de efectividad en lo que se refiere a la conducción del Estado. Vemos un poder ejecutivo que desgraciadamente no da, como se dice, muestras de eficiencia en el manejo presupuestal, que no logra convencer ni siquiera a sus interlocutores en lo que respecta a la solución de los principales problemas del país, que incluso está espantando a los inversionistas con una conducta que no es propia de un presidente de la República, porque si hay que recuperar el principio de autoridad, como él señala, el principio de autoridad se recupera sobre la base no de la represión indiscriminada, tampoco sobre la base de lo que es la confrontación por la confrontación, sino más bien buscando consensos y consolidando la figura presidencial. Pero lo que ha sucedido desgraciadamente en Arequipa es todo lo contrario, porque ha demostrado sobre todo que ha capitulado frente a un grupo de autoridades que son precisamente los que vienen promoviendo la oposición a la inversión de la empresa minera Southern en la zona de Tía María. Ahora, esa oposición a que esta empresa logre desarrollar sus actividades se justifica, indudablemente se justifica por el accionar de la minera en contra de los intereses del pueblo del Valle del Tambo, y porque además la Southern tiene toda una trayectoria de impunidad en el tratamiento sobre todo del medio ambiente y en lo que ha significado la contaminación progresiva de los ríos. Sobre todo, por ejemplo, hay una zona, creo que se llama Pacuartambo, en donde hay todo un valle que ha quedado devastado, desolado, precisamente porque lo que son los relaves de esa minera se han echado al río, que es la fuente de vida tanto para los seres humanos que viven en esa región como también para la propia agricultura. O sea, nunca debió soltar la licencia de funcionamiento. Por supuesto, y si lo hubiera hecho, en todo caso, se hubiera mantenido firme y llevar adelante cualquier salida que tenía que dársele a estos señores con respecto a su exigencia del inicio de actividades.
Pero si él en un primer momento dijo que les daba la licencia de construcción y después le dice a sus interlocutores en una reunión en Arequipa de que ya no va a darle la licencia y que por consiguiente se la va a suspender y les pide que radicalicen su lucha, se está poniendo pues en una situación que va en contra de la legalidad de lo que significa el otorgamiento de ese tipo de licencias, porque el Estado tiene que actuar de buena fe frente a los inversionistas, y cuando se trata sobre todo de decisiones en donde interviene un organismo autónomo, que es el que ve el tema de las concesiones y de las licencias, estamos viendo pues a un presidente que está prácticamente tirando al tacho lo que es el Estado de Derecho y lo que significa sobre todo este tema de licencias que se dan sobre la base de todo un procedimiento que en el orden administrativo se rigen por normas claras y que parten del principio de legalidad. Porque si es el Estado mismo el que no respeta la legalidad en lo que respecta a este tipo de procedimientos, significa pues que estamos entrando a una mala situación y estamos dándole un pésimo mensaje a los inversionistas. Ahora, frente a ese contexto, antes de entrar al otro tema, ¿no sería importante unas elecciones generales, un recorte del mandato presidencial, una vacancia? Bueno, usted está hablando, lo más justo sería una vacancia que un simple adelanto de elecciones, pero una vacancia indudablemente que también nos lleva hacia una situación extrema, toda vez de que el propio Congreso de la República está delegitimado para plantear en ese escenario una vacancia. Entonces, la salida que debiera de darse es la de una renuncia al mandato presidencial que tenga como principal renunciante al propio presidente de la República, pero sin que eso signifique acondicionar a su vez la renuncia de la vicepresidenta, porque si hay que darle una salida constitucional a esto, la misma norma lo dice, de que renuncia el presidente, pero el que lo secunda tiene que terminar el mandato. El presidente renunciante no puede exigir a su vez la renuncia o la disolución del Congreso, porque para algo está pues la Constitución. Bueno, en ese contexto, ¿cómo quedan los trabajadores? Bueno, los trabajadores estamos en una situación lamentable porque, por ejemplo, en el sector construcción se acaba de firmar un convenio colectivo entre la Federación de Cangallo y la Cámara Peruana de la Construcción. Ese convenio que se quiere vender como que es el mejor de todos los que el gremio de la construcción civil ha obtenido en los últimos 40 años, resulta pues que no es tan beneficioso para los trabajadores. Y lo voy a decir concretamente por lo siguiente. En la época del crecimiento económico, cuando el sector construcción tenía un crecimiento de su PBI en más del 12%, los incrementos salariales eran de no menos, o de no más, perdón, de 3 soles. Sin embargo, ahora que no hay crecimiento en el sector construcción, se le otorga un incremento salarial por encima de los 3 soles al operario. Pero al peón, es decir, a la mano de obra no calificada, le dan un incremento salarial de apenas 1,60 sol, que vendría a ser prácticamente la mitad de lo que se le otorga al operario. Ahora, ¿quiénes son la mayoría en el sector construcción? Hablamos de mano de obra que se contrata para llevar adelante una edificación. La gran mayoría de trabajadores que ingresa al sector construcción son precisamente la de los peones y la de los oficiales, porque la mano de obra calificada viene a ser en promedio entre un 30 o un 40% de los trabajadores contratados. El grueso de los trabajadores en el sector construcción es la mano no calificada. Entonces, a ese sector se le está otorgando un incremento de apenas 1,60 sol, que resulta pues un incremento miserable. Ahora, se habla de que la movilidad, que es una bonificación especial, se ha incrementado en 8 soles, pero esa bonificación desde el año 1987
ha sido de 7 soles 20 porque obedece, digamos, a una cantidad de pasajes urbanos, concretamente 6 pasajes urbanos para el trabajador. Y ahora se está fijando en solo 8 soles. ¿Cuánto está actualmente el pasaje urbano? Está en promedio 1 sol 50 y en algunos casos 2 soles, ¿no? Si estuviera en 1 sol 50, los 6 pasajes urbanos debieran de ser 9 soles y no 8 soles. Y si el pasaje es más de 1 sol 50, como que así es, por ejemplo, si usted toma una línea desde Vía El Salvador hasta el Cono Norte, el pasaje no baja de 2 soles 50, ¿no? Y por lo tanto el pasaje urbano es mayor. Hablemos de que, hablemos del promedio. Bueno, entonces el promedio debiera de ser un pasaje de 1 sol 50, por lo tanto 9 soles diarios debiera de ser el concepto de movilidad y su reajuste debiera de ser automático. Transparentarlo, actualizarlo. Lo actualizar. Entonces no hay nada pues del cual los trabajadores podamos estar contentos o satisfechos, porque si bien es cierto, este es un incremento salarial, pero no satisface la expectativa de todos los trabajadores. No hay puntos nuevos en esta negociación colectiva, como sí lo han habido en pliegos anteriores. Por ejemplo, en el pliego del año 1987, cuando estaba Pedro Wilca vivo, y en el primer gobierno de Alan García, los trabajadores logramos 40 gratificaciones por fiestas patrias, 40 gratificaciones por Navidad, 30 jornales por asignaciones escolares, logramos la bonificación unificada de construcción civil, logramos el concepto de movilidad sobre la base de 6 pasajes urbanos, logramos inclusive que la indemnización por tiempo de servicios se pagara con el último jornal a la fecha del cese del trabajador, logramos incluso 2 cláusulas de reajuste automático, una al 6º y al 9º mes de vigencia de la negociación colectiva. Sin embargo, ahora, ¿qué cosa se está logrando? Se está logrando un simple incremento salarial que en promedio no es más de 2 soles 50, digo en promedio para la totalidad de los trabajadores, que si usted lo multiplica por 30 días, no pasa pues de 70 soles. No, y un elemento a considerar, cuando ustedes lograron todo eso, la situación del país no era la de ahora. Que es verdad que estamos bajando, pero seguimos creciendo mes a mes, era de pérdida. Claro, en esa época, estamos hablando del 87, había una crisis mundial, una crisis económica, pero sin embargo el único sector productivo que de alguna manera dinamizaba la economía como lo viene haciendo hasta ahora, es el sector construcción. Y Pedro Wilca, con esa habilidad mental que tenía y sobre todo con esa capacidad de negociación que demostraba, porque si yo tengo que reconocer a los verdaderos líderes que ha tenido construcción civil, uno es Pedro Wilca Texe. Y después de Pedro Wilca Texe no hay ningún otro líder que haya tenido el gremio de construcción en los últimos 40 años que merezca un reconocimiento por parte de la masa laboral de construcción civil. Ni Mario Guamán, ni José Luis Risco Montalbán, ni el actual que se llama, creo, César Villanueva, no sé, podemos decir que hayan logrado sacar mejoras para los trabajadores. En el escenario del año 1987, como usted lo dice, había una crisis económica, una hiperinflación, pero a pesar de eso, los trabajadores logramos muy buenas conquistas. Muchas de esas conquistas nos las arrebató Fujimori, porque en ese entonces, incluso durante ese primer gobierno de Alan García, logramos nosotros la ley de la bolsa de trabajo, logramos el subsidio para los trabajadores desocupados por enfermedad. El trabajador, por ejemplo, laboraba 4 meses y dejaba de laborar 3 meses. En esos 3 meses de desempleo, si el trabajador se enfermaba, tenía derecho a un subsidio por enfermedad. Y ese subsidio se lo pagaba el Seguro Social por los días o semanas que el trabajador estuviera enfermo. Eso se perdió. Perdimos la ley de la bolsa de trabajo y eso hizo posible que después viniera este fenómeno de la violencia en el sector construcción. Nos quitaron la negociación colectiva. Durante los 10 años que duró el fujimorismo no logramos ningún incremento salarial.
Lo recuperamos recién en el año 2003, en base a nuestra lucha con Alejandro Toledo. Pero Alejandro Toledo, durante el tiempo que duró su mandato, nunca le dio a los trabajadores realmente un incremento salarial satisfactorio, y no obstante que ahora la negociación es directa con los empresarios, tampoco podemos decir que los empresarios, sobre todo en los años de crecimiento económico, le hayan otorgado a los trabajadores un incremento salarial justo. Tenemos serios problemas en materia de seguridad y de salud en el trabajo, porque de los 500,000 trabajadores de la construcción, actualmente solamente laboran un promedio de 150,000. Tenemos una masa desocupada de más de 300,000 trabajadores. Que representan a 300,000 familias. Así que representan a 300,000 familias. Y de esos 150,000 que están trabajando, solamente un 40% está en planilla. Entonces, la gran masa laboral nuestra es informal, está prácticamente en la informalidad y no tienen derechos ni beneficios sociales. Y de los pocos que tienen beneficios sociales, que es el 40%, muchos sindicatos que están afiliados a la vieja Federación de Cangallo, sus dirigentes ni siquiera hacen cumplir los derechos de los trabajadores. Porque cuando uno hace cumplir los derechos de los trabajadores, eso significa que al trabajador le tienen que pagar en planilla, tiene que estar en seguridad social, le tienen que pagar su seguro complementario de trabajo de riesgos, le tienen que pagar sus beneficios sociales, sus gratificaciones, sus asignaciones escolares, sus horas extras y todo lo que corresponde. Si usted como periodista se va a las obras de provincias, sobre todo del interior del país, se va a encontrar con la triste realidad que los incrementos salariales que se logran acá en Lima no se pagan en muchas provincias y por lo tanto no hay vigilancia ni del Ministerio de Trabajo ni de los propios dirigentes para defender los intereses de los trabajadores en ese aspecto. Muy bien, Vicente, le agradecemos sus declaraciones aquí en Pulso Informativo. Muchísimas gracias. Ya habrá oportunidad para referirnos también al tema de la inseguridad en las obras que está trayendo como consecuencia la muerte de nuestros compañeros y ojalá que usted nos haga una entrevista en ese aspecto. Muy bien, ha sido entonces Vicente Aponte, nada menos que abogado, constitucionalista, pero no olvidemos que el luchador social, representante de FUTCAS, es la cabeza, digamos, del Sindicato de Construcción Civil. Señoras y señores, gracias. Adelante, estudios.